Buenos dias. As Brother Ronald said, my name is Mark, Como dijo el hermano, mi nombre es Mark. and my wife of 40 years is on the back. Her y name mi is Vicky, Y mi esposa de 40 años está ahí, Vicky. and my fellow church members, if you want to stand. Y todos los que Iglesia están de en la Wyatt. iglesia de Wyatt, están conmigo. We are very happy to be here. Y estamos muy contentos de estar con ustedes. In 1998, we had a missionary come and on furlough to live, and he visited our church. En 1998 llegó un misionero allá y estaba como no de vacaciones, pero un tiempo especial para hablar a las iglesias y se quedó ahí en su iglesia. He was a missionary for maybe 15 years to the country of Bolivia. Y él había sido era misionero al país de Bolivia. He brought one of his leaders from the church to speak. Y él llevó uno de sus líderes a la iglesia a hablar. And I remember Y yo recuerdo when he spoke, I had a heart for missions. y cuando él habló que me dio un corazón para misiones. I'm going to say this, when you get old like me, Entonces voy a decir esto, cuando te pones viejo como yo, even though you're a man, aunque eres hombre, you get emotional. te pones emocional. I think you turn into a woman. Y creo que te conviertes en una mujer. But this missionary came and spoke, and my heart immediately wanted to meet other people from other countries. Y este misionero habló y inmediatamente mi corazón y mi vida quería hablar con personas de otros países. Our church had never left the United States. Nuestra iglesia nunca había salido de los Estados Unidos. In 2004, our pastor's wife went and visited Nicaragua. Y en 2004 la esposa del pastor fue y visitó a Nicaragua. She was on a medical mission. Ella fue a una misión médica She came back, y ella regresó and she was telling us all about it. y ella nos contó todo lo que había sucedido. So we came to our pastor. Entonces nosotros fuimos al pastor We said, we're tired of talking about it. y dijimos, estamos cansados de estar hablando de esto. We want to go. Nosotros queremos ir. So in 2005, 20 years ago, Entonces en 2005, hace 20 años, the first team from Wyatt visited Nicaragua. el primer grupo de Wyatt fue a Nicaragua. And so we've been going back every year to Nicaragua and other countries in the world. Y desde ese tiempo hemos ido a Nicaragua y también a otros países del mundo. And we kind of partner with Brother Oscar, and we've been to Cuba. Entonces nosotros estamos juntos con hermano Oscar, hemos ido a Cuba. Clayton's father El papá de Clayton, leads our Romania mission team. él liderea el grupo que va a Rumania. When you go on mission, when I first started going, I thought, well, what can I do to help these people? Entonces cuando empecé a ir, yo dije, ¿qué voy a ir a hacer para ayudar a estas personas? But what we found out is it's not us helping them. Pero lo que nos dimos cuenta es que no es nosotros ayudándoles a ustedes, It's God changing our lives. sino es Dios cambiando la vida mía. And we've seen much fruit Y hemos visto mucho fruto come from that first trip. venir de ese primer viaje. One fruit you saw this morning was Annabelle. Y un fruto que hemos visto ustedes lo vieron ahora con Anabel. Mike is her grandfather. Hermano Mike es su abuelo. I know he's very proud. Y yo sé que él está muy orgulloso. And so, because of us going, Y porque nosotros hemos ido, more and more people are going. We're sending people. más y más personas están yendo. And so it is a blessing to be here. Entonces, una bendición estar aquí. I must be honest with you. Pero tengo que ser honesto con ustedes. Last year I had an opportunity to go to Romania. El año pasado fui al país de Rumania, I told my wife I can't go.
Pero yo le dije, no puedo ir. I cannot go to another mission field. No puedo ir a otro lugar. Because you spend a week Porque pasas ahí una semana and you fall in love with the people. y tú te enamoras de las personas. And my heart breaks. Y mi corazón se quiebra. So I told her, I'm not going to Romania. Entonces dije, yo no voy a ir a Rumania. But I'm coming. I decided I'm going to come to Panama. Pero decidí venir a Panamá. And you already are stealing my heart. Y ya han estado robando mi corazón. February the 5th was my first message to Brother Ronald. El 5 de febrero fue el primer mensaje que yo le mandé a hermano Ronald. And we've been talking all this time about this day. Y hemos estado hablando todo este tiempo sobre este día. This is my favorite part about a mission trip. Y esta es mi parte favorita de un viaje misionero. When we can all come as one body Cuando todos nosotros podemos venir como un solo cuerpo and worship God together, y podemos adorar a Dios juntos. even though we have different languages. Aunque tengamos otros idiomas. We have diferentes one idiomas. spirit, Tenemos un espíritu and we can worship in spirit and truth. y podemos adorar en espíritu y en verdad. And so this is my highlight. Entonces esto es para mí lo bonito. One thing we know is that words are very important. Una cosa que sabemos es que las palabras son muy importantes. Communication, you can't communicate without words. No puedes comunicarte sin palabras. I want to tell one funny story about Brother Ronald, and then we're going to start the message. Y voy a hablar sobre hermano Ronald un momentito y después voy a empezar el mensaje. When I send my message, I send it in English. Cuando yo mando mi mensaje, lo mando en inglés. He takes the message, translates it into Spanish. Y él agarra el mensaje y lo convierte en la traducción. I get the message translated into English. Y después él me manda el mensaje y yo lo traduzco a inglés. And so I was just kind of learn about him and his family. Entonces yo le estaba preguntando sobre él y su familia. And I asked him, how many children do you have? Y entonces yo le pregunté, ¿cuántos hijos tiene? And it was a long time before he Y responded. fue un largo tiempo antes de que él respondiera. He thought I asked how many people are in the church. Él pensó Our chil- o tradujo cuántas personas hay en la iglesia. I asked him how many children do you have and what are their names? Y yo le dije, ¿cuántos hijos tiene y qué son sus nombres? He typed every one of your names and sent it to me. Y él escribió todos los nombres de ustedes y me los mandó. So words are important. Entonces, las palabras son muy importantes. I'm not one of our preachers at our church. Yo no soy un predicador en mi iglesia. I'm higher than they are. Yo estoy más alto que ellos. I'm an international preacher. Yo solo soy predicador internacional. They don't let me preach in my church Ellos no me dejan predicar en mi iglesia because I'm too long. porque hablo mucho. I'll try to keep it brief this morning. Entonces esta mañana no voy a hablar mucho. And another thing, I like participation. Y otra cosa, a mí me gusta que participen conmigo. How many of you believe every word in the Bible is important? Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que todas las palabras de la Biblia son importantes? How many believe that every word has purpose? ¿Y cuántos creen que cada palabra tiene propósito? Exactly. Every word in the Bible is important. Todas las palabras en la Biblia son importantes. I was trying to learn more about Spanish versus English. There's words that we have that are similar. Estaba tratando de aprender más español y hay palabras en español que son parecidas en inglés. They sound alike and they have the same meaning. Tienen el mismo sonido y tienen el mismo significado. An example is Un ejemplo es animal. animal. In English, En inglés, animal. animal. In Spanish, hospital. En hospital, In English, hospital. So we have similar words. entonces tenemos palabras similares. We're going to look at some words this morning that are similar. Entonces vamos a ver unas palabras esta mañana que son similares. And the title of my message is The Greatest Rescue. Entonces el título de mi mensaje es El rescate
más grandioso. So there's some words in the Bible. I don't know if the Bible actually uses the word rescue, De veras no sé si la palabra rescate está en la Biblia, but the Bible uses other words that are similar. pero la palabra de Dios usa otras palabras que son similares. One of those words is redemption. Y una de esas palabras es redención Another one is reconciliation. y la otra es reconciliación. So what's amazing, in English they start with an R, Entonces, lo que es grandioso es And que en it- inglés empiezan con R and in Spanish they start with an y en R. español también empiezan con R. And they sound alike, so we can understand those words. Entonces podemos entender esas palabras. I'm going to tell a quick story about a really great rescue. We love a rescue, right? Entonces a nosotros nos encantan los rescates y les voy a contar una historia sobre un rescate. There's been many famous rescues over the years in history. Y en la historia ha habido muchos rescates. This is one we may all have heard of. Y quizás todos ustedes han escuchado de estos rescates famosos. In 2018, there were, I think, 12 boys and their coach in the country of Thailand. En 2018 hubo unos niños en un equipo y con su entrenador en una cueva en Tailandia. And after practice, they went into the cave for recreation. Y después de practicar fútbol se fueron a la cueva y se metieron para recrearse. And the rains came and there was a great flood that filled the cave. Y vinieron las lluvias y se inundó la cueva y ellos se quedaron adentro. How many of you have heard the story? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia? There's actually a movie came out. Y después hicieron una película sobre esto. It's a movie of amazing rescue. Y es una película sobre cómo los rescataron. The boys and the coach were trapped. Los niños y el entrenador estaban atrapados. They had no way out on their own. Ellos no podían salir por sí mismos. And so the world got involved. Entonces todo el mundo se involucró. And they sent in rescue efforts. Entonces ellos mandaron personas de rescate. One rescuer actually lost his life. It was so dangerous. Y uno de los rescatadores perdió la vida porque era muy peligroso. But eventually they got in, they found the boys, they took them food, Entonces, pero eventualmente ellos entraron, les llevaron comida and to rescue them, they sedated them. y para poder rescatarlos, los durmieron And they put on oxygen masks, y les pusieron una máscara de oxígeno. and one by one, after 17 days, they rescued all of the boys and the coach. Y uno por uno, después de 17 días, les llevó para ir sacando uno por uno. As great a story as this rescue is, today we're going to talk about one that's greater. Pero esta historia tan maravillosa que es de rescate, hoy vamos a hablar de uno aún mejor. The Bible is a story of rescue. La Biblia es una historia de rescate. And we're going to be looking at, maybe you wouldn't think of this passage as a rescue story, but we're going to be looking at the book of Ruth. Y quizás usted no va a ver esto como una historia de rescate, pero vamos a ver el libro de Ruth. As I said, the Bible is a story of rescue or redemption. La Biblia es una historia de rescate o redención. In that group, there were 3 audiences. Y en ese grupo había 3 The audiencias. boys, when they were rescued, there were 3 audiences. Los niños cuando los rescataron habían 3 audiencias. There were those who needed rescuing. Eran aquellos que necesitaban ser rescatados There was an audience, the whole world was watching. y la audiencia de todo el mundo que estaba viendo, And it was those who did the rescue. y también eran aquellos que fueron y rescataron. Mankind needs rescuing. Y nosotros, la humanidad, necesitamos rescate. The only audience is Satan and his angels, and they're wanting to stop the rescue. Y la única audiencia que tenemos nosotros es Satanás y sus demonios que están tratando de detener el rescate. So every man from past, present, and future needs to be rescued. Entonces toda la humanidad, pasado, presente y futuro, necesita ser rescatado. But like the world got involved, there's only one who can rescue us. Pero
no como en todo el mundo se involucró en el otro rescate, solo uno nos puede rescatar a nosotros. Because we know that God created us in His image. Porque nosotros sabemos que Dios nos creó a su imagen. In the garden, man failed, they sinned against God. En el jardín el hombre pecó y pecaron contra Dios. Therefore, they're separated from God. Entonces estamos separados de Dios. And so man had a problem. Entonces el hombre tiene un problema. It's like they were in that cave and they had no help. Es como que si estuviéramos en esa cueva y no hay ayuda. On our own, we have no help. Y por nuestras propias medios no tenemos ayuda. But there was a third person in this rescue, Pero hay una tercera persona en este rescate. and that was God the Father. Y este es Dios Padre. He sent His Son to rescue. Él nos mandó a su Hijo para rescatarnos. And so there's only one method of rescue, Entonces solo hay una manera de rescate. and that's through Jesus Christ. Y eso es por medio de Jesucristo. Turn to your Bibles to Ruth 1 through 2. We're going to look at those verses. Entonces vamos a ver Ruth 1 y 2. Vamos a ver esos versículos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Where's the word for? Okay. Don't close your Bibles. No cierren su Biblia. I want you to highlight one word in there. Entonces yo quiero que subrayan una palabra que está allí. In English, that word is Ephrathites. En inglés esta palabra es efrateos. So, many times when I study Scripture, Muchas veces cuando yo estudio las escrituras sometimes I see words I don't know what they mean. y a veces veo palabras que no sé qué significan. And I ask my wife, Y yo le pregunto a mi esposa of course, she doesn't know either. y tampoco ella sabe a veces. So I just skip over those words. Entonces lo paso de apercibido. I've Desapercibido. read this passage many, many times. Yo he leído este pasaje muchas veces. And that word Ephrathite, I just skipped over it. Entonces esa palabra efrateo solo le pasé encima. But we said every word is important. Pero dijimos que cada palabra es importante. So what does this word Ephrathite mean? Entonces, ¿qué significa esta palabra efrateos? So Ephrathite, I'm going to tell you the deep meaning of this word, okay? Entonces, yo voy a darles el significado profundo de esta palabra, efrateo. If you're an Ephrathite, Si usted es un efrateo, you're from Ephrathah. usted es de Éfrata. It's better now, huh? You feel better? ¿Ya entienden lo que So I significa? have a question. Entonces, les tengo una If you're pregunta. from Panama, what are you called? Entonces, si eres de Panamá, ¿cómo les dicen? ¿Cómo se dice? Panameño. Panameños. If you're from Nicaragua, if you're from the United States, be nice. Americans. If you're an Ephrathite, Y si eres efrateo, you're from Ephrathah. eres de Éfrata. So highlight that verse. Entonces, subraya ese versículo. You know, words are very important. Las palabras son importantes. I like when I study, sometimes I will read a word like heart. A veces cuando estudio veo una palabra como corazón. I wonder how many times in the Bible is that word listed? Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces en la Biblia está esa palabra? In the word heart is in the Bible 300 to 400 times. Y la palabra corazón está en la Biblia 300 o 400 veces. But do you know how many times Ephrathite is listed? Pero ¿saben cuántas veces se ha escrito esa palabra Anybody know the answer? efrateo? ¿Alguien sabe? Brother Oscar? ¿Mano Oscar? No. Only 3 to 4 times. Solo 3 o 4 veces But this word is very important. Pero esta palabra es muy importante. The story of Ruth
La historia de Ruth we know it as a love story. lo conocemos como una historia de amor. It's a story of the man we read about his name. There was a famine in Israel. Sabemos esta historia que hubo un hambre en Israel. He moved his wife and 2 sons to the country of Moab. Entonces él agarró a su esposa y sus 2 hijos y se fueron a la tierra de Moab. And when he was there, I don't know how long it was, but he died. Y mientras que ellos estaban ahí en ese lugar, no sé cuánto tiempo era, pero él falleció. His sons married Moabite women. Y sus hijos se casaron con mujeres moabitas. And I think the Bible says in 10 years, his sons, both of them died. Y parece que la Biblia dice que en los 10 años sus 2 hijos también fallecieron. And so his wife, Naomi, was left with only her daughters-in-law. Entonces la esposa Noemí se quedó únicamente con sus nueras, 2 nueras moabitas. So we know the story. Entonces conocemos la historia. The famine was gone, El hambre ya se había ido and she didn't have much hope there. y allí en ese lugar ella no tenía esperanza. So she decided to go back home. Entonces ella decidió regresar a su lugar. And one of her daughters, she told them, stay here with your people, with your God. Entonces ella les dijo a sus nueras, mire, quédense aquí con su familia y con sus dioses. And one daughter-in-law kissed her mother-in-law and said bye-bye. Una de las nueras le dio un beso a su suegra y le dijo adiós. But what did Ruth do, her other daughter-in-law? Pero ¿qué hizo la otra nuera? She said, no, I want to go with you. Ella dice, no, yo me voy a ir contigo. She said, your people will be my people, your God will be my God. Dice, tu Dios será mi Dios y tu gente será mi gente. And she said, only death would separate Y us. solo la muerte nos va a separar. So Ruth is a very amazing story. Entonces, la historia de Ruth es una historia muy bonita. It's a book of providence, Es un libro de providencia. the foreseeing care and guidance of God over his creation. We see that in Ruth. Vemos el cuidado de Dios sobre su creación, como Él los cuida. It's a beautiful picture of God's purpose Y es un cuadro muy bonito del propósito de Dios and our decisions with God's purpose. y nuestras decisiones en el propósito de Dios. The book of Ruth is a book of conversion. El libro de Ruth es un libro de conversión. This Moabite woman, Ruth, Esta mujer moabita, Ruth, she leaves her gods ella deja a sus dioses and decides to follow Yahweh, the God of Israel. y ella decide seguir a Yahweh, el Dios de los israelitas. There's 4 chapters in Ruth. Hay 4 capítulos en Ruth. The first chapter is about love's resolve. El primer capítulo es sobre resolver el amor. Ruth loved her mother-in-law so much, Que Ruth amó tanto a su suegra she left everything que ella dejó todo and followed her back to y Israel. la siguió a ella, a Israel. Jesus loved us so much. Y Jesús nos amó tanto a nosotros. In John 17:5, it says he gave up his glory En Juan 17:5 dice que Él dejó su gloria and came in the form of a man y vino en forma de hombre to rescue us. a rescatarnos a nosotros. Ruth is a book of love's response. Y el libro de Ruth es la respuesta al amor. When Ruth and Naomi moved back to Bethlehem or in Israel, Cuando Ruth y Noemí regresan a Israel, a Belén, they had no means to feed themselves or help themselves. ellos no tenían cómo darse de comer, no tenían trabajo. And so Naomi tells her to go and glean in the fields and pick the leftovers. Entonces Noemí le dice que vaya y que pepenee ahí en los campos. And so just so happened, Y solo sucedió. is that even real in God? Is this things just happen? Eso es real, pues solo sucedió en las cosas del Señor. The better in God's sovereignty, Mejor dicho, en la soberanía de Dios. Ruth was gleaning in the field of a man named Boaz.
Ruth fue y estuvo segando en los campos de Booz. She responds to him, Ella responde a él and Boaz responds to her. y Booz le responde a ella. Boaz saw the Moabite woman, Booz vio la mujer moabita and he asked his workers, he says, who is this foreign woman gleaning in the fields? entonces Booz pregunta a sus trabajadores, ¿y quién es esa mujer extranjera que está espigando aquí en mis campos? And they told him the whole story of how Ruth left everything, followed her mother-in-law, faithful to her mother-in-law. Entonces los trabajadores le contaron toda la historia de cómo ella había dejado su familia, había seguido a su suegra y que ahí estaba con su suegra. And so, young ladies, Entonces, jovencitas, romance providentially started. el romance providencialmente inició. The third point is chapter 3 is about love's request. Y el tercer capítulo es sobre el pedido del amor. I don't know in your culture, but in our culture, the man proposes to the woman. No sé si es así en su cultura, pero en mi cultura el hombre le pide matrimonio a la mujer. Only thing is, sometimes I think, what's wrong with these men? Pero a veces yo me pregunto, I'm talking to you young guys ¿qué les there. pasa a estos hombres? You maybe just need to don't sit around and beat around the bush. You need to go ahead and propose. Muchas veces los varones necesitan solo pedir el matrimonio, no estar But- dándole vueltas y vueltas. But chapter 3 is all about Naomi says, I should provide for you. Pero el capítulo 3, Ruth le dice a Noemí, yo voy a proveer para ti. And so she tells Ruth to go because it was barley harvest. Entonces Noemí le dice, ve, porque era el tiempo de la siega. I don't know, maybe this is a big party because the season of picking the fruit was over. No sé por qué era, pero era una gran fiesta donde ellos recogían la siega. But their custom was, she told Ruth to go, don't let Boaz know about that you're there. Pero entonces Noemí le dice, mira, ve, pero no le digas a Boaz que tú estás allí. And when he lies down to sleep, you go and lay at his feet. Y cuando él se duerma, tú vas y te acuestas al lado de él. I will say this, ladies, don't try that here now. Pero les voy a decir algo a las mujeres, a las jovencitas, esto no es la costumbre aquí, But ¿verdad? that was the custom. Pero ese sí era la costumbre. Boaz woke and he said, who is this at my feet? Y Boaz se despertó y dice, ¿y quién es esta mujer en mis And pies? she says, my name is Ruth and you are my cousin. Le dice Ruth, tú eres, yo soy Ruth y tú eres mi primo. And she made this statement. She said, spread your wings over me. Entonces ella le dice, cubre tus alas sobre mí. And so, wonder what that means, spread your wings ¿Qué over me. significa eso? Que abra tus alas sobre mí. That was her proposing to Boaz. Eso era su propuesta de matrimonio a Booz. And that custom, if the father had died, Y la costumbre es que si el papá había fallecido, in this case, both sons had died. y en este caso los dos hijos también habían fallecido, Well, it's the responsibility of the next of kin to marry and to redeem or rescue this family. entonces es la responsabilidad de el pariente más cercano de redimir a esta familia. I think Naomi knew God is sovereign, Yo pienso que Noemí sabía que Dios es soberano. and she also knew Boaz was the cousin. Y ella también sabía que Booz era el pariente cercano. And so she tells Ruth to go and lay at his feet and propose to him. Entonces ella manda a Ruth a acostarse a los pies y de pedirle matrimonio. So that's chapter 3. And then chapter 4, we have love's
chapter 1, love's resolve, Entonces, el capítulo 1, resolviendo el amor, love's response, la respuesta del amor segundo, love's request. el pedido del amor tercero, And chapter 4 is about love's reward. y el cuarto capítulo es sobre el premio del amor. And we know the ending of the story. Y sabemos el fin de la historia. We also know that, I'll just kind of go fast, but actually Boaz was not the next of kin. Y voy a ir rápido, pero Boaz no era el pariente más There cercano. was someone else. Había otra persona más cercana. He went with them with witnesses. Y él fue con ellos con unos testigos. He asked this next of kin to redeem this family. Y él le pidió a este pariente redimir a la familia. And he was ready to redeem until he told him he would need to marry. Entonces él lo iba Ruth. a redimir, pero después dice, ok, pero tienes que casarte con Ruth. And so he would not marry her, so Boaz marries Ruth. Entonces él no quería casarse con ella, entonces Boaz se casa con Ruth. I want to talk a little bit about, we're almost finished. Ya casi vamos a terminar, I want to talk, give some application. pero quiero dar una aplicación. There's a saying, let me find my saying. Voy a encontrar un dicho que quiero hablar. Oh, this is a statement. I'm going to see if you think about what it means. Que piense lo que significa. What is concealed in the Old Testament Lo que está escondido en el Antiguo Testamento is revealed in the New Testament. es revelado en el Nuevo Testamento. In Ruth, we see God's redemptive plan for Elimelech's family. En Ruth vemos el plan de redención para la familia de Elimelech. And this redemptive plan foreshadows God's plan to rescue or redeem us in the New Testament. Y este es un plan que Dios tenía para predecir lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. So Ruth is a picture Entonces Ruth es un cuadro of what Jesus did for us. de lo que Jesús hizo para nosotros. We were lost. Nosotros estábamos perdidos. We could not rescue ourselves. No podíamos rescatarnos a nosotros mismos. And so God sent his son. Entonces Dios mandó a su hijo. And so I want to share a little bit of application. Entonces quiero compartir un poquito de aplicación. Ruth was a Moabite. Ruth era moabita. If you study your Bible and go back to find out who the Moabites were, it's interesting. Si usted puede, regrese y estudie quiénes eran los moabitas, es interesante. They were a pagan nation. Eran una nación pagana. They didn't believe in the God. Ellos no creían en Dios. But yet, through God's grace, Ruth, a Gentile, was offered into the family of God. Pero Ruth, que era moabita y pagana, fue hecha y fue escogido para ser parte de la familia de Dios. She was an outside from God. Ella estaba fuera del plan de Dios. We too are out before Christ were outsiders, Y también nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos fuera, far from God. muy lejos de Dios. Yet every one of us are invited into the family of God. Pero cada uno de nosotros es invitado a ser parte de la familia de Dios. The word that the Bible talks about about Boaz is he was the kinsman redeemer. Y la palabra que usa la palabra del Señor para vos es que era el pariente redentor. Boaz had the right and the responsibility to redeem Ruth. Él tenía el derecho y la responsabilidad de redimir a Ruth. Not only to marry her, but to restore her family line and inheritance. No solo era de casarse con ella, sino era restaurar su herencia. Jesus is our kinsman redeemer. Y Jesús es nuestro pariente redentor. As we said, he took on flesh Como dijimos, Él se hizo hombre and he redeems us from our lost condition. y Él nos redime de nuestra condición pecaminosa. I'm going to get Tammy to read Galatians 4 through 5. It talks about this. Y Galatians. y voy a leer Gálatas 4 al 5.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. So I underlined some words in my Bible there. Entonces yo subrayé algunas palabras ahí. We're alienated. Nosotros estábamos We're separated from Christ separados de Dios, with no hope. sin esperanza. But God sent His Son into the world to give us hope. Pero Dios mandó a su Hijo al mundo para darnos esperanza. This is why why Jesus told Nicodemus, you must be born again. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Because without Christ, we are dead. Porque sin Cristo nosotros estamos muertos. We are dead spiritually. Estamos muertos espiritualmente. We are separated from God, Estamos separados de Dios and we have a future in eternity. We would spend our eternity separated from God and in hell. y si sin Jesús estuviéramos separados de Dios para siempre en el infierno. But God sent His Son to rescue us. Pero Dios mandó a su Hijo a rescatarnos. And then the last part it talks about the moment at the threshing floor. Y lo último de la historia es que es el momento donde estaban allí en el campo. Ruth requests for Boaz to spread his wings over her. Ruth le pide a Boaz que abra sus alas y que la cubra. That represented covering, protection. Eso le estaba pidiendo que le diera protección. When we ask Christ to come into our life and become a disciple of His, Y cuando pedimos a Jesús de que seamos salvos, le estamos pidiendo a Él. the Bible says that He covers us, He clothes us with righteousness. Dice que en la Biblia que Él nos cubre, que nos cubre con su justicia. And when God sees us, Y cuando Dios nos mira, He does not see our sin. Él no mira nuestro pecado. He sees the righteousness of Christ. Él ve la justicia de Cristo. We are no longer separated. Ya no estamos separados. We have been justified in Christ. Hemos sido justificados por Cristo. We have a relationship with Y God. tenemos una relación con Dios. I want to go back to the word, Quiero regresar a la palabra, Ephrathite. Éfrata. Why is this word important? Porque esta palabra es importante. You can turn to the last part of Ruth. We talked about that God is a sovereign God. Hemos hablado que Jesús es un Dios, que Dios es un Dios soberano. When we came up today, Cuando nosotros venimos el día de hoy aquí, there was a song playing. había un canto que estaba puesto allí en I want to sonido. see if my people were listening. Y quiero saber si mi gente estaban escuchando. Does anybody know what the song was? ¿Alguien de ustedes sabe cuál era el canto? Which one? The song that was playing. El canto que estaba tocando cuando... It's okay. It really spoke to me because it kind of goes with the ending of our sermon. Pero me gustó mucho porque va con el final de mi sermón. I don't know how to sing. Can you sing it? It was talking about the Lion of Judah. Estaba hablando del león de Judá. It was in English, so I understood. Estaba en inglés, entonces yo lo entendí. Ephrathah Éfrata are where the Ephrathites were from. eran de donde eran la gente de Éfrata. Ephrathah was the ancient name for Bethlehem. Y Éfrata era el nombre antiguo de Belén. Does anybody know where Christ was born? ¿Y alguien sabe dónde nació Cristo? Bethlehem. The Bible in Genesis 49:10 says that Jesus will come from the line of Judah. Y en Génesis 49:10 dice que Jesús iba a venir de la tribu de Judá. When they crossed over the sea, Joshua, that all the tribes of Israel divided up through the land that God gave them, the promised land. Y cuando Josué pasó el río,
él entregó todas las tierras y Judá también era la tribu en que le entregó tierras. This area, Ephrathah or Bethlehem, is where the tribe of Judah Y settled. a la tribu de Judá se le dio el territorio donde estaba Éfrata o Belén. And so I'm going to get Tammy just to read maybe the last, we'll just paraphrase, in the last chapter, in chapter 4, Entonces, en el último capítulo de 4 de Ruth, we see a portion of the genealogy of Christ. vemos una porción de la genealogía de Jesús. Genesis prophesied that Jesus would come through the tribe of Judah. Génesis profetizó que Jesús iba a venir de la tribu de Judá. Boaz was the great grandfather of David. Y Booz era el tatarabuelo del rey David. The Bible also tells us that Jesus will come through the line of David. Y también la Biblia nos dice que Jesús iba a venir de la línea del rey David. So God is sovereign over all. Dios es soberano sobre todo. From the very beginning, He had a plan to redeem us, Desde el principio Él tenía un plan para to redimirnos, rescue us. para rescatarnos a nosotros. And that one word just amazed me. Y esa una palabra me hizo sorprenderme tanto. And really, it should have made me fall on my face, Y de veras me hubiera hecho caerme de cabeza, because the Word of God is amazing. de cara, porque la palabra de Dios es grandiosa. Every word is important. Cada palabra es The importante. Bible says that every word is God-breathed. Dice que cada palabra es inspirada por And Dios. to me, this is just a picture of the sovereignty of Y God. para mí esto es solo la soberanía de Dios. And so Ruth's story is not just about human love, a love story and faithfulness. Entonces el libro de Ruth no solo es una historia de amor o de fidelidad, It's a foreshadowing of the gospel. sino es algo que estaba antes de, o sea, que iba a enseñarlo sobre el Evangelio, Where Jesus becomes our Boaz. donde Jesús se convierte en nuestro Booz. I'm thankful we have a God who sees us. Y yo doy gracias que tenemos un Dios que nos mira. If you have become a follower of Christ, you can draw comfort in your God sees you. Y si tú has sido un seguidor de Jesús, tú puedes tener un amor porque Dios te mira a ti. God values us. Y Dios nos valora a nosotros. Even this Moabite, Aún a esta mujer moabita, He valued her. Él la valoró a ella. It's interesting that her name is listed. If you look in Matthew chapter 1, Y es interesante porque si vas a Mateo capítulo 1, it's the total genealogy of Christ. ahí está la genealogía total de Jesús. This Moabite woman is listed in that Y genealogy. esta mujer moabita está escrita ahí su nombre. I think there's only 2 women listed. Solo hay 2 mujeres que están allí. Both of those ladies were Gentiles, Y las 2 mujeres eran gentiles, Rahab and Moab. Rahab y Ruth. So our God values us. Entonces nuestro Dios nos valora. Most importantly, He redeems us. Y más importante, Él nos redime. He brings us into the family of God. Él nos trae a la familia de Dios. I'm going to close with a question. Y voy a cerrar con una pregunta. Have you put your faith in Christ? ¿Usted ha puesto su fe en Cristo? Are you a follower of Christ? ¿Usted sigue a Jesús? We have hope. If we put our faith, we have hope. Si hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos esperanza. But if you have not put Pero- your faith in Christ, Pero si usted no ha puesto su fe en Cristo, know that your God sees you, sepa que tu Dios te mira, He values you, Él te valora and He wants you to be a part of His family. y Él quiere que seas parte de su familia. The Bible says today is the day of salvation. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. So I ask that you make today your day where you can sing that song. It was on a Sunday. Y que hoy sea el día de la salvación. Y cuando cantemos Gloria, 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 tú puedes decir, fue el día domingo que alguien me tocó.
My last challenge is for us as believers. Y el reto para los que somos creyentes. Who can we tell this good news to? ¿A quién le podemos dar estas buenas noticias? The world needs to hear it. El mundo lo necesita escuchar. Thank you. Gracias.